Recientemente en el tablero internacional ha emergido una confrontación que ha capturado la atención del mundo entero, pero que sin embargo viene germinando desde hace ya varias décadas. La guerra entre Rusia y Ucrania es un conflicto contemporáneo complejo basado en enfrentamientos que siguen en constante evolución. El mismo se origina en desafíos históricos, culturales y políticos que en la actualidad ha generado grandes preocupaciones a un nivel generalizado, afectando principalmente las relaciones internacionales. La península de Crimea, ubicada en el Mar Negro, ha sido un territorio disputado durante siglos debido a su estratégica ubicación geográfica. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se vuelve un país soberano e incluye a Crimea como parte de su territorio. También cabe mencionar que hay una gran población e historia rusa en la península, siendo la protección de los rusohablantes uno de los motivos para la invasión. Si bien hoy por hoy nos encontramos bombardeados con noticias de la actualidad, es crucial observar esta guerra desde sus orígenes, partiendo de que en 1990, durante el contexto de la reunificación alemana para asegurar la aprobación soviética de una Alemania unida en la OTAN, el 9 de febrero de 1990 se había acordado por parte del entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James Baker, y el presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que la OTAN no se ampliaría a más países del bloque del Este. Esta versión siempre fue mantenida por Gorbachev y fue confirmada por la desclasificación de documentos tanto estadounidenses como soviéticos. En 1991 se firma el Acuerdo de Bela Vesa, que fue un acuerdo internacional firmado el 8 de diciembre por los presidentes de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, la República Socialista Soviética de Ucrania y la República Socialista Soviética de Bielorrusia, siendo encabezadas por Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkevich respectivamente. Estos acuerdos declararon la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y establecieron en su lugar la Comunidad de Estados Independientes. En 1991, Ucrania declaró su independencia para construir un Estado libre, democrático y soberano dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. Leonid Kravchuk, antiguo líder de la República Soviética de Ucrania, declara la independencia de Moscú. En un referéndum y unas elecciones presidenciales, los ucranianos aprueban la independencia y eligen a Kravchuk presidente. Desde entonces, cualquier intento de restaurar el autoritarismo se enfrentó a una fuerte resistencia popular. Inicialmente, en la década de los 90, Ucrania fue vista como una república con favorables condiciones económicas en comparación a las demás regiones de la Unión Soviética. Sin embargo, el país experimentó una desaceleración económica mucho más profunda que las otras antiguas repúblicas soviéticas. Puntualmente, en 1992, las relaciones entre Ucrania y la OTAN se establecieron formalmente, cuando Ucrania se incorporó al Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, tras recuperar su independencia. En 1999 empieza la expansión de la OTAN hacia antiguos países soviéticos. Polonia, Hungría y la República Checa se unen a la organización, en medio de un gran debate dentro de la misma y la oposición de Rusia. Otra expansión llegó con la adhesión de 7 países de Europa Central y Oriental: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. En marzo del 2000 se da la primera elección presidencial de Vladimir Putin, convirtiéndose así en el sucesor de Boris Yeltsin. Entre 2004 y 2005 se da la Revolución Naranja, que consistió en una serie de protestas y acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Ucrania. Estas protestas ocurrieron en el contexto de las elecciones presidenciales, en las que hubo fuertes acusaciones de corrupción, intimidación de votantes y fraude electoral directo. El candidato prorruso, Viktor Yanukovych, que había sido declarado presidente, se vio obligado a repetir la votación. Entonces, un ex primer ministro prooccidental, Viktor Yushchenko, toma el poder con la promesa de sacar a Ucrania de la órbita del Kremlin hacia la OTAN y la Unión Europea. En el 2007, Putin da su famoso discurso durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en donde ataca el avance de la OTAN. Hay quienes lo consideran como el primer hito del enfrentamiento entre Rusia y la OTAN tras el fin de la Guerra Fría. Putin usó el discurso para expresar puntos significativos de la dirección futura de la política exterior rusa. Y con el paso de los años se llegó a etiquetar al discurso como profético, e incluso se dice que con relación a la invasión rusa de Ucrania en el 2022, el discurso se ha mostrado como revelador sobre las acciones futuras que tenía Putin.
En su intervención, los puntos principales que trató Putin fueron la condena a los Estados Unidos por construir un mundo unipolar imposible, imponiendo sus reglas y su voluntad a otros países, criticando el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia y denunciando un carácter provocativo que flagelaba la confianza mutua. Los meses posteriores al discurso estuvieron marcados por la tensión y un aumento de la retórica de ambos lados del Atlántico, aunque los funcionarios rusos y estadounidenses, sin embargo, negaron la idea de una nueva guerra fría. En 2008, la OTAN promete a Ucrania que un día se unirá a la alianza. Ya en el 2010 se llevan a cabo las elecciones presidenciales de Ucrania, resultando ganador el candidato prorruso Viktor Yanukovych del Partido de las Regiones. En el 2013, el gobierno de Yanukovych suspende las conversaciones comerciales y de asociación con la Unión Europea en noviembre y opta por reactivar los lazos económicos con Moscú, lo que desencadenó meses de concentraciones masivas en Kiev. En el 2014, tras varios meses de protestas y luego el llamado Jueves Negro, en el que murieron más de 60 manifestantes, el Parlamento de Ucrania, conocido como la Rada Suprema, tomó el control del país, cayendo así el gobierno de Yanukovych. Inmediatamente después, grupos armados que posteriormente fueron identificados como fuerzas rusas sin insignias ocuparon Crimea y llevaron a cabo un referéndum de anexión a Rusia en marzo del 2014. Esta anexión desencadenó también un conflicto en el este de Ucrania, donde grupos separatistas prorrusos de la región oriental de Donbass declararon su independencia. En 2019, el candidato Zelensky derrota a Poroshenko en las elecciones presidenciales con la promesa de luchar contra la corrupción y poner fin a la guerra en el este de Ucrania. En el 2021, Zelensky hace un llamamiento a Biden, ahora presidente de Estados Unidos, para que permita a Ucrania entrar en la OTAN. Rusia moviliza tropas cerca de las fronteras de Ucrania para supuestos ejercicios de entrenamiento militar y Biden advierte a Rusia de las amplias sanciones económicas de Occidente si es que invade Ucrania. En diciembre, Rusia presentó demandas de seguridad detalladas, incluyendo una garantía legalmente vinculante de que la OTAN renunciará a cualquier actividad militar en el este de Europa y de Ucrania. Putin declaró en una entrevista: "No debe haber expansión de la OTAN hacia el este, tienen que darnos alguna respuesta". Y también se preguntó cómo reaccionarían los Estados Unidos si fuera Rusia quien pusiera sus misiles en las fronteras de México o Canadá. Los socios occidentales agudizan la situación con los envíos a Kiev de las modernas armas letales y con las maniobras de carácter provocador en el Mar Negro y en otras regiones cercanas a nuestras fronteras. Putin constató que la crisis en Ucrania del Este está lejos de resolverse y culpó a Ucrania de la situación que se configuró debido al incumplimiento del protocolo de Minsk por parte de Kiev, el cual era un acuerdo para poner fin a la guerra en el este de Ucrania y fue firmado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk el 5 de septiembre del 2014. Rusia propuso a la Alianza Atlántica resolver pacíficamente las disputas y abstenerse del uso de la fuerza, según un borrador de un acuerdo sobre las garantías de seguridad. Este acuerdo también establecía que las partes debían reafirmar que no se consideraban enemigos y abstenerse de crear condiciones o situaciones peligrosas para la situación nacional de otros firmantes. En particular, deben rechazar ejercicios y otras actividades militares de gran escala cerca de la frontera de Rusia y los estados con los cuales tiene una alianza militar o los países de la OTAN. También agrega que las partes se niegan a realizar cualquier actividad militar en el territorio de Ucrania, así como de otros estados de Europa Oriental, Transcaucasia y Asia Central. En particular, los participantes deben rechazar ejercicios y otras actividades militares de gran escala en la frontera de Rusia y de los estados con los cuales tienen una alianza militar, tanto Rusia como los países de la OTAN. Entonces, así las partes se niegan a realizar cualquier actividad militar en el territorio de Ucrania, así como de otros estados de Europa Oriental, Transcaucasia y Asia Central. Según el proyecto, para resolver situaciones problemáticas, las partes debían utilizar mecanismos de consultas urgentes bilaterales y multilaterales, incluido el Consejo OTAN-Rusia. Por último, este texto también exponía que las partes debían excluir el despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y debían devolver al mismo aquellas que ya se encontraban fuera del territorio nacional en el momento en que entrara en vigor este acuerdo. Sin embargo, el acuerdo quedó en la nada misma.
En el 2022 se da un ciberataque que advierte a los ucranianos de que tengan miedo y esperen lo peor, afectando a algunos sitios web del gobierno ucraniano. Las fuerzas rusas comienzan a llegar a Bielorrusia, el norte de Ucrania, para realizar ejercicios conjuntos. Es entonces cuando la OTAN pone sus fuerzas en estado de alerta y refuerza el este de Europa con más barcos y aviones de combate. En un discurso televisado, Putin dice que Ucrania es una parte integral de la historia rusa, que nunca ha tenido historia de auténtico Estado, que está gestionado por potencias extranjeras y que tiene un régimen títere. Putin firma acuerdos para reconocer las regiones separatistas del este de Ucrania como independientes y ordena el envío de tropas rusas a la zona. De esta forma, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y sus aliados promulgan sanciones contra miembros del Parlamento ruso, bancos y otros activos. El 24 de febrero de este mismo año, el presidente ruso Putin autoriza operaciones militares especiales en el este de Ucrania y, en un discurso televisado, pide a las fuerzas ucranianas que depongan las armas. Las fuerzas rusas comenzaron a atacar con misiles y artillerías a las fuerzas y bases aéreas ucranianas, golpeando zonas de las principales ciudades. En el 2023 se realizó una contraofensiva ucraniana que consistió en una operación militar estratégica llevada a cabo por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y también milicias separatistas como parte de la guerra ruso-ucraniana. 5 meses después de comenzar la contraofensiva, las fuerzas ucranianas habían recapturado 370 kilómetros cuadrados del territorio, mucho menos de la mitad del territorio que Rusia capturó a principios del año. No llegaron a lograr ni siquiera lo considerado el objetivo mínimo y el comandante en jefe ucraniano declaró a principios de noviembre del 2023 que la guerra había llegado a un punto muerto. Un informe reciente de las Naciones Unidas ha recopilado los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio perpetrado por las autoridades rusas en las zonas ocupadas de Ucrania, cuyo objetivo se supone que es socavar la moral e identidad ucraniana de la población ocupada. Hoy por hoy, ambos bandos se encuentran sumamente desgastados, por lo que la ayuda internacional ocupa un papel importantísimo en este conflicto. Respecto a sus aliados, Rusia ha logrado mantenerse a flote gracias a la masiva ayuda militar de Irán y de Corea del Norte. En el lado europeo, el apoyo de los países escandinavos, bálticos y la mayoría de Europa Central y Oriental, así como el Reino Unido, sigue firme. Notable es la evolución francesa con Macron, quien hace 2 años tenía una posición y un discurso ambiguo respecto a Ucrania, y quien hoy en día se ha transformado en uno de los principales apoyos. En cambio, China no ha aplicado hasta ahora sanciones económicas contra Rusia, aprovechando así las oportunidades de negocios abiertas. Pero por otro lado, tampoco le ha proporcionado ayuda militar ni reconocido las anexiones de regiones ucranianas. Esto último por razones de política interna, ya que una modificación de fronteras sería perjudicial contra la posición china en Taiwán y en el Tíbet. En Estados Unidos, la ayuda a Ucrania se encuentra obstaculizada por disputas internas. Si Trump gana la presidencia, probablemente reducirá la asistencia a Ucrania e inclinaría la balanza hacia Putin, cosa que no sucedería en caso de una reelección de Biden. Durante meses, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, se negó a someter a voto este paquete de ayuda exterior. Sin embargo, el ataque de Irán contra Israel puso presión sobre Johnson para sacar adelante al menos la ayuda a Israel, principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio. Finalmente, el 24 de abril del 2024, Joe Biden firmó la ley que proporciona $95.000 millones en ayuda para Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico. Pero, aunque a Ucrania se le asignaron más de $60.000 millones del total aprobado, analistas reafirman que no es suficiente para que logre vencer a Rusia. Bueno, ahora queremos saber qué opinas de este conflicto. Desde Córdoba Global lo leeremos en los comentarios.